Todo bien, espero que esté todo bien. Ya, bueno, ya estamos aquí ya grabando la clase. ¿Qué más? Ok. Amén, hermano. Gracias a Dios por una nueva semana, un nuevo día que Dios nos está dando. Sí, por todas las oportunidades que Dios nos da a nosotros. Sí, no sé cómo habrá sido su semana de usted, cargada. Mucho trabajo, o quizás un poco relajada, pero siempre hay que dar gracias a Dios en todo, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahorita vamos a agradecer a Dios por este nuevo día, por esta semana que estamos comenzando y bueno, por la oportunidad que nos da de poder conectarnos y nuevamente pasar nuestra clase semanal. Amén. Vamos a orar y bueno, oremos. Dios mío, en esta mañana nosotros queremos agradecerte con todo nuestro corazón por todas las cosas que tú haces por nosotros, Padre. Gracias porque tú nos das la sabiduría, tú nos das la familia, tú nos das el trabajo, tú nos das la oportunidad también de poder servirte a ti, consagrarnos a ti y también de pasar esta clase que estamos hoy, Padre Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá presente. Yo oro por cada uno de ellos, bendigo sus vidas. Pido, Padre Santo, que tú puedas eh, cubrir sus negocios, su trabajo, su emprendimiento y todo lo que ellos hacen para que también pueda cubrir su familia, Padre. Y en este momento nosotros queremos entregar en tu mano esta clase. Toma el control de todo, de la tecnología y nuestros hogares, donde estamos presentes, Padre Santo, que no pueda haber ni un tipo de distracción para que podamos entender en esta clase. Muchas gracias te damos, Padre Santo, y en tus manos entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amados hermanos. Este, he estado recibiendo algunas de sus tareas. Sí, recordemos que en los textos, cada libro que estamos viendo, hay unas preguntas, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que ir desarrollándolo. Algunos de ustedes ya me están mandando fielmente y gracias, ¿sí? Lo importante es que lo hagamos y no nos dejemos acumular. Así que vamos haciéndolo, por favor. Ya de todo, ya hemos terminado la clase pasada hasta los libros históricos, ¿sí? Eso quiere decir que hemos terminado hasta Esther. Entonces ahí hay un cuestionario o para rellenar, actividades prácticas para rellenar. Entonces en sus textos, entonces eso tenemos que ir mandando, por favor. ¿Ya? Dios mediante, hoy terminamos los libros poéticos. En la siguiente clase que vamos a tener, a ya fijarnos en lo que son los libros proféticos. Dios mediante de aquí unos 3 sábados más, a finales de abril, vamos a estar ya con nuestro primer parcial, nuestro primer examen. ¿Ok? Entonces, es bueno que usted vaya haciendo su tarea porque las preguntas obviamente van a salir de ahí. ¿Sí? Entonces, eso les voy anunciando. Hoy estamos a 28 próximo, que es el primer sábado de abril. No vamos a tener la clase. De ahí viene una, dos clases más y la tercera ya estamos ya con nuestro examen, nuestro primer examen de la primera unidad, que es la unidad exclusivamente del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso, mis amados hermanos, para que usted vaya tomando en cuenta y bueno, pues puede estar presente, no se falte la clase, etcétera, etcétera. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestra clase en esta mañana. Vamos a compartir aquí la pantalla. Hoy nos toca hablar sobre los libros perdón, los libros poéticos. Eh, Auringa un ratingo. No, no sé qué dice.
¿Están viendo la pantalla, amado hermano? Sí, ¿no? Ya. Muy bien, los libros poéticos. Sabemos cuáles son los libros poéticos, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿sí? Son los libros poéticos que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y bueno, según la tradición judía, y la tradición un poco católica también, estos libros, aparte de ser conocidos como libros poéticos, son también conocidos como los libros de la sabiduría o los libros poéticos sapienciales. ¿Ya? Eh, en nuestra Biblia, nosotros tenemos solamente 5 libros. En la Biblia católica hay más libros que también son conocidos como los sapienciales o los libros de la sabiduría. Nos vamos a enfocar en los libros poéticos, en estos 5 libros poéticos que tenemos, que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, Vamos a tratar nosotros de avanzar así, en un solo envión, por así decirlo, los libros proféticos, ya, los 5 libros proféticos. Nosotros hemos ya estudiado los libros del Pentateuco, que nos habla justamente sobre es la vida, nos habla sobre o nos da énfasis lo que es la vida moral de Israel, ¿sí? Que es la fundación, ahí donde se funda el reino de Dios, o el pueblo de Dios. Hemos visto también los libros históricos que nos habla nos hace énfasis la vida de la nación del pueblo de Israel, ¿sí? Y es donde, hablando proféticamente, donde se da la preparación para el reino de Dios, o sea, la conquista del pueblo de Dios, la conquista que nosotros tenemos para el reino de Dios, ¿sí? Y hoy nos vamos a hablar sobre los libros poéticos. Los libros poéticos hacen énfasis en lo que son la vida espiritual del pueblo de Israel, ¿ya? En un sentido, tiene que ver con la inspiración que debe tener cada cristiano, cada miembro de la iglesia, cada hermano, cada persona que profesa a Cristo como su Señor Salvador personal, debe ser una inspiración de los libros poéticos para el futuro reino de Dios, ¿sí? Entonces, no sé si me explico esta parte. Los libros poéticos, hablando de la parte del pueblo de Israel, habla específicamente de la vida espiritual de Israel. Ya eso vamos a analizarlo por qué razón, ¿sí? Y para nosotros los cristianos debe ser una inspiración para el reino venidero, para el reino de Dios. ¿Ya? Ahora dentro de los libros poéticos, o podemos dividirlo en dos partes, en dos secciones. La primera sección es que justamente también se llama los libros poéticos. Aquí, como su nombre lo indica, predomina la poesía, ¿ya? Hay una predominación de la poesía hebrea. Si nosotros hablamos de la poesía hebrea, estamos también hablando son los cánticos, ¿ya? Por ejemplo, o la historia de la creación está escrito en prosa, en poesía hebrea. Es una poesía hebrea, ¿sí? No, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos que hacer énfasis en que solamente estos son los libros poéticos del pueblo de Israel. No. Hay varias secciones en diferentes libros, en diferentes partes del Antiguo Testamento, que son considerados también como poéticos, son considerados poesía hebrea. Uno de esos ejemplos es la historia de la creación. El otro tenemos el cántico de Moisés y María en Éxodo, ¿sí? También tenemos ejemplos de los cánticos que hay de Débora, de Barak, algunos cánticos que hay en los libros proféticos, en los libros históricos que tenemos, ¿sí? Entonces, incluso tenemos profecías, una profecía que encontramos nosotros ahí, la profecía de Balaam, que está en Números capítulo 21, del 21 al 24. Estos son considerados netamente poesía hebrea. Entonces,
Considerar solamente Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares como libros netamente poéticos sería un error. Dentro, en varias secciones del Antiguo Testamento, tenemos también algunas poesías hebreas. Sí, entonces, se considera libros poéticos. ¿Por qué? Porque predomina la poesía, narraciones, historias, ¿ya? ¿Qué libros tenemos nosotros dentro de la subdivisión de los poéticos? Parte de Job, Salmos, enteramente los Salmos, y Cantar de los Cantares, que estos son considerados los libros netamente poéticos. La segunda división de los libros poéticos tiene que ver con los libros didácticos. Son los libros de la sabiduría, son los libros sapienciales para el pueblo de Israel, ¿ya? ¿Cuáles son estos libros? Proverbios, Eclesiastés y también parte de Job, ¿sí? Estos libros didácticos nos hablan justamente sobre la didáctica hebrea. ¿Por qué razón? Toman forma de proverbio, toman forma de consejo, parábola, alegorías, ¿sí? Esa es la forma de los libros didácticos, que nos enseña qué cosa, una verdad profunda, una verdad existencial, una verdad que puede ser, que es útil aquí y ahora. Son reflexiones. Aquí se usa la experiencia para dar reflexiones en estos libros didácticos que tenemos Proverbios, Eclesiastés en su totalidad y parte de Job. Habla la experiencia, por eso se dominan didácticos, son más prácticos por así decirlo, ¿ya? Eh, en lugar de ley o predicación, hay que cosa, una reflexión acerca de la experiencia. ¿Sí? Entonces, eso es bueno que podamos entender, amados hermanos, que los libros poéticos, el objetivo de los libros poéticos es dar énfasis o mostrar la vida espiritual de Israel. Para nosotros los cristianos, los evangélicos hoy en día, nos tiene que ser una inspiración para el reino venidero, para el reino de Dios. Los libros poéticos se subdividen en dos partes, los libros poéticos como tal, como también los libros didácticos. ¿Cuál es la diferencia? Los poéticos netamente hablan de lo que es la poesía hebrea, predomina la poesía hebrea y no, y también tenemos extractos, en diferentes partes del Antiguo Testamento, para la redundancia, sobre escritos poéticos, ¿ya? Y los libros didácticos son libros que hablan de la experiencia, la buena experiencia, más que ley, más que predicación, hace una reflexión a la razón desde la experiencia. Amén. ¿Sí me das a entender, no ves? Entonces, eso es muy importante que podamos tomar en cuenta, hermano Armando. Los libros poéticos, como ya le dije, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Ya? Eh, Aquí tenemos su significado, ¿sí? Job, obviamente su significado de Job, tenemos aquí el nombre escrito en hebreo, Job. Los Salmos, que el nombre en hebreo es Tehilim, que significa literalmente alabanzas. El libro de los proverbios en hebreo es Mishlei, que significa proverbios de, ¿ya? O consejos de. Luego tenemos Eclesiastés, que en hebreo es Kohelet, significa predicador, ¿ya? Predicador, pero no en el sentido que nosotros conocemos hoy en día, sino predicadores hacen en un sentido a la reflexión, ¿sí? Al, por así decirlo, ¿ya? Hace énfasis a la enseñanza, ¿sí?
A eso más que todo se refiere, más que predicación como conocemos hoy en día nosotros, que es el término predicar, ¿no? De dar profecía, de dar orden, de dar enseñanza, un mandato práctico. Sí, aquí Eclesiastés, que significa predicador, está hablando netamente de enseñanzas prácticas que parte de la experiencia, ¿sí? Son reflexiones que da un personaje o alguien que ha vivido ya tiempo, ¿sí? Y bueno, tenemos cantar en los cantares, que literalmente también significa eso, ¿no? Cantar en los cantares, ¿ya? Perdón, ahora sí. Que significa cantar los cantares y bueno, también tiene su parte poética. Aquí, libro de los cantares, que lo vamos a ver un poquito más, bajo, ¿ya? Eso, ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que hablando de dentro de la autoría de los libros poéticos, eh, la mayoría de los autores de estos libros son anónimos, ¿sí? Eh, pero según el Talmud judío, este, nos da la tradición judía de los autores de cada libro. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es el libro de la interpretación, de la tradición oral que tuvieron los antepasados, donde los escribas fueron escribiendo algunos comentarios, algunas interpretaciones, algunas enseñanzas respecto a los manuscritos antiguos, ¿sí? Ese es el Talmud, ¿ya? Tiene que ver con la tradición, están los escritos de la tradición judía y dentro de esta tradición judía nos indica que los libros poéticos fueron escritos por los siguientes personajes. Job, tenemos, o mejor dicho, desconocemos el autor del libro de los Job, ¿ya? Un autor anónimo, este, no hay puntos de acuerdo referente a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que Job fue el primer libro del Antiguo Testamento en escribirse, ¿ya? Y algunos creen incluso que fue escrito por Moisés, porque fue escrito en la época de Moisés, ¿ya? Cuando Moisés estuvo en el desierto. Sí, cuando mató al egipcio, se recuerda, y estuvo ahí en el desierto de esos 40 años. Algunos creen que fue escrito, que escribió ahí Moisés el libro de Job, pero no hay una prueba real, ¿sí? Por lo tanto, por eso decimos que la tradición en ese sentido nos da como autor anónimo, ¿ya? El libro de los Salmos, este, se le atribuye normalmente a David. Pero sabemos, tenemos conocimiento que hay muchos autores del libro de los Salmos. Por ejemplo, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, hay algunos salmos de Moisés, Etán, Emán, ¿sí? Eran parte de los sacerdotes, los levitas. Entonces, eso es importante que podamos entender también, que no todos los salmos fueron escritos por David. Ya vamos a ver cuando hablemos específicamente del libro de los salmos, ya que todo esto que tiene sentido, ¿sí? Y bueno, David significa amado por Jehová. Vaya significado de David, ¿no? Amado por Jehová, ¿ya? Y bueno, y el libro los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares los Cantares, la tradición judía nos dice que Salomón es el autor de estos tres libros, ¿ya? Y fue escrito ya, en especial Eclesiastés, fue escrito al final de su vida, ¿ya? Proverbios, partes de Proverbios, pero sobre todo el libro de Eclesiastés fue escrito al final de su vida, o sea, con toda la experiencia que él ya ha vivido, con todo lo que ya había pasado, ¿no? Escribió el libro de Eclesiastés, partes de Proverbios y bueno, el Cantar de los Cantares. El nombre de Salomón significa netamente pacífico. Ese es el significado real del libro, perdón, del nombre de Salomón. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ahora, hablamos de los temas
de cada libro. Aquí he preparado este cuadrito para que ustedes puedan, eh, no sé si escribirlo, sacarle captura para que después puedan este, estudiarlo o tenerlo ahí como sus apuntes de estudiante. Entonces, vamos a hablarlo así de manera rápida antes de entrar a hacer un pequeño análisis, ¿no? De libro por libro, ¿ya? No vamos sobre todo, ¿no? En el libro de los cantares no vamos a hacer mucho énfasis, pero sí es importante que conozcamos algunos aspectos, ¿ok? Hablando del libro de Job, el tema principal de Job es la aflicción del justo, ¿sí? Sabemos cómo comienza el libro de Job. Job era un hombre justo que agradaba a Dios y aún así, siendo justo, un hombre de Dios, pasó por aflicción. Entonces, nos habla mucho acerca del problema del dolor, ¿sí? El sufrimiento. ¿Por qué tenemos que sufrir los justos? ¿Por qué el ser humano padece dolores? ¿Cuál es la razón? eh, la enseñanza principal del libro de los Job tiene que ver con que hay, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, tenemos la bendición de parte de nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Hay una bendición en ese sufrimiento, ¿sí? Este, eh, Parte también la enseñanza es que nosotros como personas debemos negar nuestra propia vida, ¿no? Debemos negar lo que nosotros tenemos. Eso no es más importante. Lo más importante es quién es Dios. Reconocer que todo viene de Dios, incluso el dolor, el sufrimiento viene de Dios. ¿Ya? Eh, si hablamos nosotros la parte profética del libro de Job, hay un anhelo, un deseo de Job o de que el autor de Job quiso dar a conocer el anhelo por un Mesías, por un mediador, alguien que pueda redimir al ser humano. ¿Sí? Porque reconoce el autor del libro de Job que no es nadie, que hay una distancia abismal entre Dios santo de los cielos y nosotros, el hombre pecador aquí en la tierra. Hay una distancia grande donde a veces se hace, o por lo menos en la tradición judía se enseña, no, se enseñaba que es difícil acercarse a ese Dios santo, a ese Dios supremo. ¿Sí? Por eso la necesidad de un mediador, de un redentor, ¿sí? Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos lo que nos habla el libro de Job. El tema principal, la aflicción, el sufrimiento, pero no de cualquier persona. ¿El sufrimiento de quién? Del justo. El libro de los Salmos, en ese sentido, en otro sentido, mejor dicho, el libro de los Salmos, el tema principal es la adoración del justo. Mire, si usted hace el análisis de cada tema de los libros poéticos, nos vamos a dar cuenta que va como subiendo de nivel, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Job nos habla de la ficción. Salmo nos habla de la adoración. La aflicción nos tiene que llevar a la adoración, ¿sí? Y esa adoración a Dios, reconocer que Dios es nuestro Señor, la adoración del justo, tiene que reconocer eso, nos va a llevar ¿qué cosa? A tener la sabiduría dada por Dios. Y al tener la sabiduría dada por Dios, vamos a tener ¿qué cosa? La serenidad, vamos a tener la tranquilidad, vamos a tener la paz, ¿sí? Y si tenemos esa paz, vamos a tener la felicidad. No sé si usted puede interpretar o puede entender cómo va subiendo, ¿no? Eh, Fueron tan sabios, obviamente usados por Dios, nuestros hermanos que hicieron
hicieron esta división, ¿no? Que van como subiendo de nivel, ¿no? Job, la sufrimiento, Salmos, la adoración, Proverbios, la sabiduría, Eclesiastés, la tranquilidad, la paz y obviamente el gozo en cantar, la felicidad del justo, si permanecemos nosotros justos ante Dios. ¿Ven? Entonces, el libro de los Salmos justamente nos habla de eso, ¿no? De la adoración del justo. O sea, el tema central o la tesis general es qué cosa, la manera de alabar a Dios. No solamente existe una manera de alabar a Dios, hoy en día podemos tener muchas maneras, pero tiene que sobresalir la alabanza, la adoración del justo a Dios. ¿Ya? Obviamente la enseñanza principal es la adoración por medio de la oración. Y eso es lo que hace énfasis David. Pueden haber muchas maneras de adoración, puede haber muchas maneras de alabar a Dios, pero la oración es la que nos tiene que llevar a esa adoración a Dios. ¿Sí? Ahí comienza nuestra adoración. En la oración, ¿sí? Por eso la enseñanza principal de los libros de los Salmos es la adoración por medio de la oración. Cuando comenzamos nosotros a alabar a Dios, a adorar a Dios por medio de la oración, eh, vamos a tener nosotros una nueva vida y esa nueva vida en Dios nos va a hacer danzar, alabar, alegrarnos y vamos a cantar con júbilo a Dios, ¿sí? Y eso es parte del crecimiento del cristiano. Y esto es importante para tener una comunión con Dios. La oración, la alabanza no solamente tiene que ir los domingos en la iglesia o los sábados en los cultos que tenemos o en las liturgias de cada culto que tenemos. No, la oración, la alabanza es una comunión con Dios. Entonces, eso es a grandes rasgos de lo que es el libro de los Salmos. Ya vamos a hablar un poquito más, ¿no? Hablar de su estructura, hablar de, en la línea del tiempo, cuándo es que se escribió, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahorita estamos dando solamente a grandes rasgos los libros poéticos, todos los libros poéticos, ¿sí? Hablando del libro de Proverbios, que el tema es la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que se va a adquirir cuando nosotros reconocemos, tenemos una nueva vida en Dios, reconocemos y mantenemos una comunión con Dios por medio de la oración, vamos a ser personas sabias, ¿sí? Eh, la sabiduría tiene que verse reflejado ¿dónde? No por las palabras que yo digo, no por por la forma en que hablo. La sabiduría tiene que mostrarse en la conducta del creyente. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra conducta? Es lo que comúnmente conocemos hoy en día como qué cosa, nuestros testimonios. La manera de hablar, la manera de vestirnos, la manera de cómo tratamos a las demás personas, etcétera, etcétera. Sí, la sabiduría tiene que reflejarse en la conducta del creyente. ¿Sí? Eh, la enseñanza principal del libro de Proverbios es justamente nos habla sobre la prudencia, ser prudentes. ¿Ya? Ese es el énfasis o la enseñanza que nos da el libro de Proverbios, la prudencia, esa prudencia que es mejor, o mejor dicho, que se da por medio de los preceptos que nos está dando el libro de Proverbios, que nos da este autor de Salomón, la prudencia por medio del precepto. ¿Cuál es ese precepto? Buscar a Dios, la sabiduría. ¿Cuál es el versículo central de Proverbios? ¿Sí?
que la sabiduría viene de quién? Por el temor a Jehová. ¿Ya? Obviamente, adquirir la sabiduría es, conlleva tiempo, ¿sí? Y para eso tenemos que ser personas cristianos disciplinadas. ¿Ya? Y justamente, ¿no? Esta disciplina nos lleva al crecimiento espiritual. La disciplina es la escuela de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos adquirir sabiduría, ¿sí? Y que se pueda reflejar en medio de nuestras conductas, ¿sí? Entonces, y no es cualquier sabiduría, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Bueno, no siempre he dicho, eh, esto comúnmente casi no se da a entender o no se da a conocer, quizás por desconocimiento, ¿no? De algunos pastores o algunos teólogos. eh, pues si hablamos un poquito de la exégesis de la palabra sabiduría, comúnmente nosotros entendemos y sabemos, porque hemos estudiado algo, que la palabra, que en griego la sabiduría tiene que ver con la palabra Sofía, ¿no? Sofía, Sopía, ¿sí? Sofía sí, justamente significa sabiduría, ¿no? Entonces, pero esa es una sabiduría eh, que se adquiere por un conocimiento, ¿no? De ahí viene la palabra filosofía, la sabiduría por el conocimiento, ¿no? El amor a la sabiduría por el conocimiento. Yo adquiero la sabiduría por un conocimiento. Ese conocimiento puedo tenerlo yo porque leí, porque estudié, porque, qué sé yo, este, eh, me lo dijeron, me lo pasaron de forma, de una tradición, vine por una tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que muy poco se habla es que también hay otro término de sabiduría, ¿no? En el griego, que es el dique. Y ese término dique va más allá de la sabiduría que se adquiere por el conocimiento. Ese dique es lo que nos habla justamente la tesis del libro Proverbios. El dique. Yo puedo tener la sabiduría por conocimiento, pero tiene que, para que sea totalmente reconocida esa sabiduría, tiene que verse reflejado en el dique. ¿Qué es el dique? La vida, la acción diaria de nuestra vida. No sé si me explico, si me dejo entender este punto, ¿ya? Este, eh, Sabiduría tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con adquirir conocimiento. Y el libro de Proverbios nos habla que el conocimiento es bueno, pero no, eso no es la sabiduría total. La sabiduría viene por el temor a Dios, pero ese temor a Dios nos tiene que llevar, ¿qué cosa? A una transformación de vida. ¿Sí? Y bueno, eso es, hermano, la diferenciación entre la Sofía y el dique. Y es interesante también, haciendo un paréntesis, que ese término dique, que justamente tiene que ver con la sabiduría reflejada en mis acciones, eh, tiene que ver, es la raíz de otra palabra que Jesús lo utiliza, ¿no? Y Pablo también lo utiliza mucho en el libro de Romanos, ¿no? La dikaiosune, que ese término dikaiosune, dike, la primera parte, es lo que comúnmente conocemos como justicia, ¿ya? Entonces, la sabiduría, la conducta del cristiano tiene que ver también con impartir justicia. Y la justicia no es como nosotros lo entendemos hoy en este tiempo, ¿no? Eso creo que ya lo compartí al comienzo, ¿no? Cuando estábamos hablando del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con qué, con no alterar el orden. Eso es también es ser sabio, no alterar el orden, perdón, no alterar el orden que ya está establecido. Hay un orden establecido y nosotros tenemos que ser sabio, no necio,
seguir ese orden que ya está establecido, ¿sí? Ahí tiene que ver también el diqué, la conducta, el testimonio, nosotros los cristianos. Ahí se refleja la sabiduría, el temor a Jehová en nuestras vidas. No sé si me dejo entender, si me dejé entender, ¿sí? Si no, después me lo preguntan, ¿ok? Eh, sigamos avanzando. El libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, ¿ya? El tema central de Eclesiastés es la serenidad del justo. El justo ya pasó por aflicciones. El justo, a pesar de sus aflicciones, adoró a Dios, permaneció justo por medio de la oración, expresó su angustia, su oración a Dios, fue transformado, adquirió la sabiduría por el temor a Jehová. Y ahí viene qué cosa, la serenidad, la paz del justo. ¿Sí? Para eso tuvo que haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es el tema central de Eclesiastés, ¿sí? Y si hablamos una tesis, tenemos que ver una tesis general, nos habla es lo que dice, ¿no? Vanidad de vanidad, es toda vanidad, ¿sí? O sea, en otras palabras, es absurdo. Esa sería la traducción literal, en vez de vanidad, vanidades, ¿no? Absurdo, ridículo. Es una locura olvidarse de Dios. Podemos pasar muchas cosas, podemos tener todo, podemos haber perdido todo, pero no debemos olvidar a Dios porque esto es absurdo, es ridículo, es la locura, porque ese sería el término real de la traducción, sería eso, no vanidad, no vanidad de vanidades, no algo así, no es algo absurdo olvidarse de Dios. ¿Ya? La enseñanza principal de este libro de Eclesiastés eh, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que hay una verdad, ¿sí? Por medio de la vanidad. Cuál es esa verdad? Es que Dios es el centro de todo, ¿no? Que nuestra vida tiene que estar, ¿qué cosa? En dedicación a la vida de Dios, ¿sí? No tenemos que olvidarnos de Dios, ¿ya? Entonces eso es lo que nos habla el libro de Eclesiastés, ¿sí? Grandes rasgos. Eh, bueno, por último tenemos el libro de los Cantares, que este libro de los Cantares, amados hermanos, que también fue escrito por Salomón, es un libro que nos habla justamente del amor, ¿ya? Y ese amor produce felicidad en el justo y nos da y hace un poquito de énfasis en lo que es el arte o el amor que debe haber en el matrimonio. Recordemos, ¿quién escribió el libro de Salomón, de Cantar los Cantares? Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, pero su sabiduría no se lo vio reflejado en su conducta, ¿no? Tuvo mucha mujer, y eso ya lo vimos en parte de los libros históricos, ¿no? Y muchas de esas mujeres, muchas de esas concubinas eran paganas, que venían ya con tradiciones paganas, tradiciones gentiles, ¿sí? Entonces, Salomón hace énfasis en esta parte del amor, ¿por qué? El amor al matrimonio, porque ¿de qué sirvió tener, en otras palabras, de qué sirvió tener muchas mujeres si no supe amar? Si no supe lo que es el amor, ¿sí? Por eso es el libro de Salomón, va, de Cantar los Cantares, ¿ya? El amor, el arte de amar en el matrimonio, ¿sí? Y es muy interesante poder leer, poder estudiar este libro de Cantar los Cantares, ¿sí? La enseñanza principal tiene que ver con la unión, ¿no? Tiene que ver con justamente la unidad matrimonial, la intimidad que tiene que ver
en el matrimonio, ¿no? La intimidad que sea en la unión, no solamente la unión carnal, la unión física, ¿no? Sino la unión en todos los sentidos, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué fue escrito el libro del libro de Cantar de los Cantares? El libro de Cantar de los Cantares fue escrito justamente para qué, para hacer una comparación, ¿no? Entre lo que es el matrimonio, el amor hacia una persona especial, con el amor a Dios, ¿sí? Que eso se tiene que construir por medio de la intimidad, por medio de la comunión, ¿sí? Tenemos que tener comunión, intimidad con Dios. Y eso es lo que nos da el crecimiento a nosotros. ¿Ya? Tenemos que tener, ¿qué cosa? Una unidad con Dios. ¿Sí? Entonces, y esa unidad yo voy a llegar a tenerla cuando tenga la intimidad con Dios. Y es lo que tiene que ver, ¿no? No sé, creo que también les expliqué, ¿no? Este, tiene que ver mucho también con el término del conocer, ¿no? No solamente necesitamos conocer de Dios, ¿no? El máximo nivel del conocimiento no es solamente por información, no es solamente porque experimenté algo, sino el máximo nivel de conocimiento está en donde, en la intimidad. Por eso en Mateo 7, si no me equivoco, cuando Jesús le dice, no, nunca os conocí. ¿Y a quién lo dice? Nunca os conocí. Se lo dice a quienes, a los que echaron fuera demonios, a los que sanaron enfermos, a los que predicaron en su nombre, etcétera, etcétera. No, el Señor, Dios mismo le dice, nunca los conocí. Y hace referencia justamente al último nivel de conocimiento. Estas personas pudieron haberlo conocido porque escucharon de él, pudieron haber conocido porque experimentaron milagros de Dios, o Dios hizo milagros por medio de ellos y experimentaron el poder de Dios, pero no hubo una intimidad con Dios. ¿Ya? Entonces, para llegar al conocimiento de Dios, para llegar a la felicidad plena, al gozo pleno, es necesario tener intimidad con Dios. De esa forma vamos a permanecer unidos a Él. Sí, esto es a grandes rasgos, hermanos, hermanos, lo que es este libro de Operón, los libros poéticos. Hoy ahorita vamos a entrar un poquito en lo que es algunos bosquejos, algunas partes esenciales que necesitamos conocer de ya un poquito más específico, ¿sí? Este cuadrito, perdón, que le está mostrando ahorita, yo les animo que ustedes puedan sacarle un screen, una captura y puedan, o puedan copiarlo, ¿sí? Bueno, saquen una captura y después lo copien porque es importante que lo podamos tener en cuenta esto, ¿ok? Eh, sí, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la estructura o el bosquejo de los libros, ¿ya? Y vamos a comenzar con el libro de Job. Eh, Podemos nosotros estructurar o bosquejar el libro de Job en estos siguientes puntos, ¿no? El capítulo 1, el capítulo 2 tenemos lo que es el prólogo, ¿no? Aquí nos habla justamente del carácter de Job, o sea, la historia de Job, en otras palabras. ¿Sí? El carácter, lo que le pasó a Job y los consejeros que le llegaron a Job, ¿ya? Luego, a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 42, nos está hablando de los diálogos que tiene Job. Estos diálogos vamos a hacer énfasis o lo podemos dividir en tres rondas o en tres rounds o en tres etapas, en tres aspectos. ¿Ya? La primera que justamente va desde el capítulo 3 hasta, hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 12 14 de Job, donde es la primera ronda, el primer énfasis, de los diálogos que Job tiene, ¿sí? Con los diferentes personajes que aparecen. Elifaz, Bildad, Sofar, y en cada uno de sus diálogos, Job
responde. ¿Sí? Eh, eh, Luego, en la segunda parte, segunda ronda de diálogo, tenemos el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Y en cada diálogo que hay, o sea, ¿por qué se dice diálogo, no? Porque es donde llegan personajes a Job, le dicen algo, pero Job responde a cada uno de esos, ¿no? Aún en medio de su aflicción, aún en medio de su dolor, Job va respondiendo, ¿no? Y bueno, la tercera ronda, el tercer round que presentamos de estos diálogos de Job, encontramos el capítulo 22 hasta el capítulo 31 de Job. Y bueno, también, ¿no? Elihaf, Job responde, después aparece Bildad y Job también responde. Y al final nosotros tenemos ya donde aparece este personaje Eliú, que en un sentido se convierte, este personaje Eliú se convierte en un mediador, ¿ya? Entre Job y toda la crisis que estaba pasando, ¿ya? Y es ahí donde el Dios da cuatro discursos especiales. Y bueno, al final tenemos, este, al final tenemos nosotros ¿cómo se llama? La, las respuestas que Job hace, ¿no? ¿Sí? Las respuestas que Job hace a Dios, ¿ya? Y es interesante poder leer estos capítulos finales del libro de Job, que nos da uno puede entender cuál es el corazón de Job. Uno puede entender que a pesar de todo lo que sufrió Job y a pesar de la crisis que él estuvo, no solamente la crisis económica, ¿no? Sino la crisis existencial que él vivió, ¿sí? Él dice, no, no, al final nos dice que tenemos que volvernos a Dios, que es mejor estar cerca de Dios más que el oro, más que la plata, más que todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es un poquito hablando de la estructura de Job, amor hermano. ¿Listo? Falta un minuto por las 11. Vamos a ir a nuestros recesos ahorita. Y luego estamos ya unos 10 minutos y luego estamos de regreso. ¿Ok? 10 minutos entonces para que podamos tener nuestros recesos, amor hermano. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, hemos hablado ya un poquito de Job, ¿verdad? Es importante que podamos entender que el propósito de Job, hay un propósito histórico en Job, ¿ya? Obviamente tiene que ver con presentar la revelación divina de Dios, pero también en un sentido, contradice todo concepto común que quizás en aquella época se había dado y hoy en día también se da en algunos casos, ¿no? Entonces, aquí Dios quiere revelar contra toda la sabiduría humana respecto al tema del sufrimiento del justo. El justo no sufre, o mejor dicho, las personas no sufren por pecado. ¿Sí? O sea, el sufrimiento no es necesariamente castigo por el pecado. Eso lo quiero decir, ¿ya? Entonces, esa es la enseñanza que en un sentido, o el propósito histórico del libro de Job, ¿ya? Que el sufrimiento no es castigo o no necesariamente es castigo por pecado. El propósito tiene que ver más allá, sino es animar a los justos, porque recordemos lo que venía después. Aquí tiene que ver con el propósito profético, ¿no? Lo que iba a venir después, la persecución a los cristianos, ¿sí? Es animar a los justos que en los tiempos de aflicción puedan permanecer justos, puedan permanecer firmes a Dios y entender que Dios permite que sus hijos
sufran aún cuando son obedientes. No sé si me explico, ¿ya? O sea, aquí vemos un propósito histórico. ¿Por qué? Porque está hablando miles de años antes de la persecución de los cristianos, ¿sí? Entonces, quiere animar acá, ¿qué cosa? A los cristianos, los hijos de Dios, a los justos, a permanecer firme ante todo sufrimiento y reconocer que aún el sufrimiento viene de parte de Dios. Y ahí debemos permanecer obedientes a Dios. ¿Sí? Entonces, un propósito histórico, profético. ¿Ok? Eso en cuanto al libro de Job, ¿ya? Ya hemos visto el bosquejo de Job. Ahora pasemos un poquito a lo que es el libro de los Salmos. Veamos esta parte aquí, el libro de los Salmos, esta diapositiva que tenemos acá, ¿sí? Para que podamos entender un poquito la línea o el periodo del tiempo de los Salmos. Abarca un periodo de aproximadamente 1000 años. No sé si ustedes sabían esto, ¿no? Pero es un periodo largo, grande que abarca el libro de los Salmos. Son 1000 años aproximadamente. La mayoría de estos escritos fueron en los reinados de David y de Salomón. La mayoría. Y ahí tenemos nosotros en la línea, por ejemplo, Salmo 90 es el Salmo de Moisés que fue escrito en el año 1400 antes de Cristo. La mayoría de los salmos que fueron escritos por David fueron escritos entre el año 1011 al 971 antes de Cristo. De Salomón tenemos el Salmo 72, el Salmo 127 entre el año 971 al 931 antes de Cristo. Y tenemos salmos también en el exilio, que fueron escritos en el exilio en el 722 y a retorno. Salmo 126, 147 que fueron más o menos en el año 450 eh, antes de Cristo, ¿sí? Entonces, abarca un periodo aproximadamente de 1000 años los salmos. Y hemos dicho, ¿no? que el tema principal del libro del Salmo es la adoración del justo, ¿ya? Aquí nos quiere mostrar eh, al seguidor de Dios, ¿ya? Enseña cómo ser bendecido por Dios y cómo bendecir a Dios. Proyecta o encamina al cristiano a la alabanza de Dios con entusiasmo y con reverencia, ¿ya? Eh, Aquí voy a leer esta parte de lo que dice acá, ¿ya? Lo que he escrito acá. Dice, la oración es el acto de alabar a Dios desde el alma. La oración puede ser privada por medio de la oración o puede ser pública por medio de música. La alabanza se centra en el carácter de Dios, la obra de Dios o en la nueva vida que tenemos en Dios. El propósito de la oración es expresar nuestra gratitud a Dios. ¿Por qué? Por todos sus beneficios que hemos recibido nosotros. ¿Y para qué? Para tener comunión con Dios. Dos propósitos de la alabanza, dos propósitos de la adoración. Agradecer a Dios y tener comunión con Él. Entonces, ese es el tema principal de los salmos, ¿sí? Hablamos un poquito sobre los autores del libro de los salmos. La autoría sabemos que no todos los salmos fueron escritos al 100% por David. David significa amado por Jehová, ¿sí? ¿Cuál era el oficio de David? Rey, pastor, músico, guerrero, ¿sí? Eh, Más o menos nosotros podemos, perdón, ya, podemos tomar en cuenta que fueron 73 salmos escritos por David, y ahí tenemos los salmos, ya ahí en la columna derecha. Otro autor del libro de los salmos es Asaf, que significa
El significado de Asaf es colector. ¿Qué era Asaf? Era profeta, sacerdote, director del servicio del canto en el tabernáculo. O sea, no era cualquier personaje Asaf, ¿sí? Él fue, perdón, él fue autor de 12 salmos. Luego tenemos a los hijos de Coré, que fueron los, también parte de 10 salmos que ellos escribieron. Coré significa calvo. Este, Oficios, ¿cuál era el oficio de los hijos de Coré? Eran sacerdotes, cantantes, músicos, ¿no? Después tenemos a Salomón. El significado de Salomón, ya dijimos, es pacífico. ¿Cuál era el oficio de Salomón? Era rey de Israel. Se cree que fue el personaje más sabio que pisó la tierra. Dos salmos fueron escritos por él, el Salmo 72 y el Salmo 127. Luego tenemos a Emán Ezraitá, que significa fiel. ¿Quién era él? Era una persona sabia, ¿ya? Tenemos una referencia de él en Primera de Reyes 4:31. Fue autor de un solo salmo, el Salmo 88. Después tenemos a Etán Ezraíta, que significa aguante. También tenemos en el mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31, tenemos una referencia de él. También fue autor de un solo salmo, el Salmo 89. Tenemos a Moisés también, y que el significado de Moisés es el hijo del agua. ¿Quién era Moisés? ¿Cuál era su oficio? Pastor, libertador, príncipe. Él fue autor de un solo salmo también, el Salmo 90, él lo escribió. Y por último tenemos los salmos con autores desconocidos, anónimos, que son 50 salmos. ¿Ya? Y ahí tenemos en la columna derecha los, la cantidad de salmos. Perdón, hermanito. Ahora, dentro de los salmos, también tenemos un propósito histórico, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del libro de los salmos? El propósito del libro de los salmos es servir como una especie de himnario, una especie de cancionero para la adoración pública de los judíos en el templo, ¿ya? Por eso fue escrito los salmos. Ese era el propósito histórico, ¿ya? Un himnario para que los judíos puedan adorar a Dios públicamente reunidos ahí en el templo, ¿sí? Ahora, el propósito doctrinal del libro del Salmo era presentar justamente, eh, este, mostrar especialmente la adoración a Dios, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser la adoración a Dios? Y eso es lo que nos habla el libro de los Salmos, cómo tiene que ser la adoración a Dios, ¿no? Y bueno, obviamente también tenemos un propósito profético, ¿no? Cristológico, porque los salmos quieren profetizar muchos aspectos de de las dos venidas del Mesías. Cuando me refiero a las dos venidas del Mesías, cuando vino acá, estuvo en la tierra y a su segunda venida, ¿no? ¿Sí? Como Salvador. Primero, como Salvador y segundo, como Rey, ¿ya? Eh, Presenta en un sentido el ministerio, mejor dicho, de, de Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso es el propósito cristológico del libro de los Salmos, mostrar las dos venidas, ¿no? Los dos aspectos de la venida del Mesías, como Salvador y como Rey, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al libro de los Salmos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura de los Salmos, podemos bosquejarlo o estructurarlo en cinco partes. De hecho, ¿no? El mismo Salmo nos da la estructura. Son cinco partes, ¿no? Dividido o llamados así como libro uno, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Recordemos que
tema principal o el propósito principal del libro de los Salmos es la adoración del justo. ¿Ya? ¿Cómo tiene que ser la adoración del justo? ¿Sí? En la parte primera, que va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, nos habla justamente de la adoración de estima. ¿Sí? Son salmos temáticos, es la primera colección de salmos de David. ¿Ya? Salmo 1 y Salmo 2 son los salmos temáticos y a partir del capítulo 3, si no me equivoco, hasta el capítulo 40, Dios, si es que la memoria no me falla, o 38, nos está dando justamente la primera colección de los salmos de David. ¿Sí? Entonces era una adoración de estima. La segunda parte del bosquejo de los salmos tiene que ver con una adoración de asombro que va desde el 40 hasta hasta el capítulo 72. ¿Ya? Aquí viene la segunda colección de David y aquí viene también algunos, están los salmos de los hijos de Coré y están los salmos de Asaf. ¿Sí? Luego viene la tercera parte o el libro 3 que va desde el capítulo 73 hasta el capítulo 89 de los Salmos, ¿sí? Que es la adoración de ceremonia. Ese es el tercer punto, de esa forma podemos bosquejar el libro de los Salmos, ¿ya? La adoración de estima, la adoración de asombro, la adoración de ceremonia. La cuarta parte del cuarto libro de los Salmos tiene que ver con la adoración de sumisión, ¿sí? Aquí hay himnos bien 100% teocráticos, hay cánticos y alabanzas que nos muestran 100% la grandeza de Dios, ¿ya? Hay también oración, aquí está justamente el salmo escrito por Moisés, la oración de Moisés, ¿sí? Una oración de sumisión. Y por último, el libro 5 que va desde el capítulo 105 si no me equivoco, hasta el final, nos habla justamente de la oración de alabanza, la expresión del júbilo, la alegría, ¿sí? Aquí habla mucho de los aleluya, habla mucho del júbilo que tiene que tener el pueblo de Dios para adorar a su creador, ¿sí? La oración de alabanza. Si vamos a entender, es en ese sentido, bueno, naturalmente, los libros, los salmos se bosquejan de esa forma, en 5 partes: uno, 2, 3, 4, 5. La oración de estima, la oración de asombro, la oración de ceremoniosa, la oración de sumisión y la oración de alabanza. ¿Sí? Ahora el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios eh, se puede decir que fue escrito en dos etapas, ¿ya? El libro de los Proverbios contrasta con la sabiduría humana eh, y fue escrito en dos etapas. La primera etapa va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, que probablemente, ¿sí? Fueron recopilados cerca de la mitad del reinado de Salomón, alrededor del año 1950. La segunda parte va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31, ¿sí? Que probablemente era recopilado en el reinado de Ezequías, alrededor del año 700, ¿ya? Eh, el tema del libro de Proverbios tiene que ver con ¿qué? Con la sabiduría del justo. Ese es el tema principal del libro de Proverbios, la sabiduría del justo. Nos enseña obviamente que el creyente vive su vida en la sabiduría dada por Dios. ¿Ya? Eh, Tenemos un asunto bien importante, bien espiritual acá, y el versículo central lo tenemos en Proverbios 1:7, ¿no? Que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Jehová, ¿sí? Eh, hablando de los autores del libro de Proverbios, porque no solamente, si bien es cierto, la mayor cantidad de los proverbios son dados a Salomón, ¿ya? Pero hay algunos otros autores. Ciertas partes fueron escritos por otros autores que no han sido Salomón, ¿sí? Por ejemplo, Salomón, este, tenemos ahí.
los libros que fueron, los proverbios que fueron escritos por él, ¿no? Por lo menos su, algo de sus colecciones, ¿no? ¿Ya? Pero también tenemos a diferentes sabios. No tenemos un nombre específico que han sido designados así. Los sabios son diferentes apartados, diferentes secciones, ¿no? El 22:17, 24:22, sí, capítulo 24:23, que va hasta el capítulo 34 también. Luego tenemos el proverbio de Agur, que abarca el capítulo 30. Y por último tenemos el proverbio 31, que es por el rey Lemuel. ¿Ya? El rey Lemuel es el autor de este proverbio, ¿sí? Eh, a- a- Veamos ahora el tiempo, el periodo del tiempo de los proverbios, ¿sí? Sí, es cierto, como le dije al comienzo, ya se da autor a Salomón, pero el libro, perdón, este, hubo una confusión acá, estoy con Eclesiastés, ¿no? Eh, no lo tengo la diapositiva. Bueno, no importa, pero si nosotros analizamos un poquito el periodo del... Ah, ya lo tengo acá adelante, ¿no? Sí, el periodo del tiempo fueron escritos en dos etapas, ¿verdad? Eso ya lo mencionamos, fueron escritos en dos etapas. Como ya dije al comienzo, la primera etapa va del capítulo 1 al capítulo 24 y obviamente esto fue aproximadamente o probablemente fue recopilado en el reinado de Salomón y la segunda etapa del capítulo 25 al capítulo 31 que se da justamente o probablemente ha sido recopilado por en el reinado de Ezequías. Hablando del bosquejo de Salomón, perdón, del libro de los Proverbios, recordemos que el propósito del libro de los Proverbios es la sabiduría del justo, ese es el tema, ¿sí? Y para bosquejarnos un poquito, los podemos dividir del capítulo 1 al capítulo 9. ¿Sí? Nos da a entender qué cosa, que la sabiduría es valiosa, por esa razón tenemos que buscarla. La sabiduría es valiosa. Búscala. Esta es la primera parte del libro de los Proverbios, ¿no? El capítulo 1 al capítulo 9. Luego tenemos la sabiduría es práctica. Si la sabiduría es importante, si la sabiduría es valiosa, tenemos que buscarla, pero también buscarla ¿para qué? Para ponerla en práctica. Por esa razón tenemos que seguir la sabiduría. Y esto abarca desde el capítulo 10 de Proverbios hasta el capítulo 22 del libro de Proverbios, ¿sí? La tercera parte, la tercera sección del bosquejo del libro de Proverbios, nos da a entender que la sabiduría es ética, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no solamente tenemos que buscarla, no solamente tenemos que seguirla, sino también tenemos que ponerla en práctica, la sabiduría, ¿sí? La cuarta sección del libro de Proverbios nos habla justamente, o está desde el capítulo 25 hasta el capítulo 29 de Proverbios, que son consejos. La sabiduría es consejo. Y si son consejos, ¿qué tenemos que hacer con los consejos? Escucharla, ¿ya? De cómo tratar a las personas en situaciones difíciles. Son proverbios de cómo entender ciertos principios que nos están dando a nosotros. Por eso es importante poder escuchar. Y por último, tenemos la sabiduría. No solamente tenemos que buscarla, no solamente tenemos que seguirla, no solamente tenemos que ponerla en práctica, ni solamente escucharla, sino también tenemos que vivirla. La sabiduría es para vivirla. Y por eso, si nosotros la vivimos, la sabiduría genera el éxito. Tenemos capítulo 30, capítulo 31 del libro de Proverbios. ¿Ya? Ahora, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, vamos a hacerlo, eso bien corto. Por lo tanto, vamos a hacerlo lo más conciso posible, ¿ya? El libro de Eclesiastés, este,
Fue escrito, se lo atribuye a Salomón al final de su reinado, ya en plena vejez. Sí, entonces por eso el libro, el tema principal de Salomón, o perdón, de Eclesiastés es la serenidad del justo. Esta serenidad viene, ¿por qué viene la serenidad? Viene por la aceptación de que nosotros no podemos controlar las cosas. A quien le corresponde controlar todas las cosas es a Dios, ¿sí? Por lo tanto, nuestra vida tenemos que dejarlas en quién, en la mano de Dios, ¿ya? Eh, Mientras tanto, que tenemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y disfrutar la vida, pero sin olvidarnos de Dios, ¿sí? Ese es el tema principal de, del libro de perdón, claro, de Eclesiastés. Y bueno, si nosotros vamos a hacer un pequeño bosquejo o hablando un poquito de los propósitos del libro de Eclesiastés, es un propósito, Eclesiastés es un texto bien filosófico, ¿sí? Y el propósito es justamente que los hijos de Dios puedan entender que todo viene de Dios, que no podemos dejar nada al azar, que no podemos dejar nada, mejor dicho, nada fuera, no podemos dejarlo a Dios fuera de nuestras vidas, ¿ya? Presenta a Cristo como la persona que nos da estos mensajes. Cristo es el que enseña estas palabras agradables, estas palabras estas verdades, estas palabras sabias. ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida. ¿Sí? Es Cristo, ese es el propósito cristológico, mostrar a Cristo en medio de estos mensajes, de estas enseñanzas de Eclesiastés. ¿Ya? La primera parte del libro justamente nos habla sobre la vanidad de la existencia del ser humano, que es el primer sermón o la primera enseñanza. Luego viene la segunda enseñanza que nos habla justamente de los desórdenes que tiene la sociedad humana, ¿sí? Injusticia, opresiones, envidias, rivalidades, egoísmo, algo que tenemos que es actual, ¿verdad? ¿Sí? La tercera parte tenemos, que es el tercer sermón, el tercer mensaje de Salomón, nos habla de la moralidad del ser humano, ¿sí? Eh, las reglas, las cosas que el ser humano pone, las leyes, pero que no satisfacen, que no son lo suficiente, ¿no? Y bueno, tenemos hoy en día, ¿no? Eso, ¿no? Hay reglas, hay leyes hoy en día que castigos que no nos satisfacen a nosotros, quizás, ¿no? Quizás nosotros decimos merecen más, ¿no? Entonces, ese es el tercer discurso, el tercer mensaje de Salomón justamente sobre la moralidad del ser humano, que nos tiene que llevar, ¿qué cosa? Al conocimiento de Dios. Y el cuarto sermón, el cuarto mensaje y el último, nos habla de la filosofía humana, la muerte, las desigualdades, eh, la, la excelencia que tiene que haber en buscar esa sabiduría, ¿no? Pero recordando que siempre, que todo viene de Dios y que si nosotros alcanzamos todo eso, igual la muerte viene. Todo vamos a pasar por eso. Por esa razón, no debemos olvidarnos de Dios. Disfrutemos la vida sin olvidarnos de Dios. Porque si nosotros disfrutamos la vida sin Dios, es vanidad. Por lo tanto, tenemos que tener el temor a Dios. De eso nos habla el libro justamente de Eclesiastés. Y por último, el libro de los Cantares, ¿no? Que también es dado a Salomón la autoría, el libro de los Cantares, que probablemente fue escrito en la primera parte de su reinado, ¿sí? Nos habla justamente de la felicidad del justo. Y bueno, el libro de los Cantares generalmente eh, presenta, el tema central es el amor, ¿no ve?
eh, la unión amorosa, el amor conyugal y la unión amorosa que tiene que haber, ¿no? La intimidad que tiene que haber en la pareja hace justamente esta comparación con la intimidad que debemos tener, la comunión que se debe tener con Dios, ¿sí? Eh, entonces, eh, el libro de Cantares no debemos nosotros este, interpretarlo de una manera literal, ¿ya? Son interpretaciones alegóricas. Hay mucha poesía acá que nosotros no la entendemos. En nuestro concepto de este siglo XXI, nuestro concepto occidental, no lo entendemos. Por lo tanto, no debemos, por esa razón, no debemos eh, interpretar de una manera literal esta, este libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra cultura es diferente. Para eso necesitamos eh, enfatizar mucho en otros aspectos, digamos, ¿no? Pero lo que quiere mostrar el libro de Cantares justamente es eh, el amor a Dios, el amor que debemos tener en pareja, que la santidad y que la santidad debe reinar en el amor de la pareja como también en el amor a Dios. ¿Sí? Eh, Eso es lo que podemos hablar del libro de Cantares. Un bosquejo sencillo, así a grandes rasgos. Podemos dividirlo en dos partes, mejor dicho. El amor se debe expresar y se debe experimentar. Y por último, el amor aprobado y triunfante. Que la primera mitad del libro de Cantares justamente nos habla de eso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el amor? El amor tiene que expresarse y se tiene que experimentar. Y la segunda mitad nos habla del amor triunfante, el amor que ya aprobó todo. Por lo tanto, es un amor triunfante. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que, perdón, un ratito, lo que nos habla justamente el libro de, de, de Cantares. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, amados hermanos, hoy en este momento, tomando en cuenta este cuadrito que está acá? ¿Lo están viendo, verdad? ¿O no lo están viendo? Creo que no, ¿no? Ahorita vamos a ponerlo. No, no se ve hoy en día. Ahorita. Tomando en cuenta este cuadrito que está acá, ya, ya le tiene que haber aparecido. Tomando en cuenta ese cuadrito, ya, quiero hacer una pregunta y que cada uno de ustedes pueda responder ahí en su cuadernito, ya, eh, de cada uno de estos libros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué aplicación práctica yo puedo tener para una aplicación práctica de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares? ¿Ok? Voy a dejar aquí este cuadrito, esta tabla, para que usted pueda guiarse y responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar prácticamente, o sea, de manera práctica mi vida, el libro de Job? O sea, una aplicación práctica. No tiene que ser necesariamente a mi vida, ¿sí? ¿Cómo puedo de manera práctica aplicar Job a nuestra vida, a nuestra realidad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, quiero pedirle que por favor que puedan hacerlo en un cuadernito, puedan responderlo y este tiempito que nos queda, casi 15 minutos nos queda, entonces, eh, mientras usted va respondiendo eso, luego voy a preguntar a algunos hermanos que nos puedan dar su, su respuesta, ¿ok?
Yo voy a estar acá, cualquier cosita pueden preguntar o pueden escribir también. ¿De qué manera práctica podemos aplicar a nuestra realidad el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares?
Terminé la tarea, profe. Ya, brinca, demos unos cuantos minutitos más, porfa, ya. Listo, a ver, mala Cecilia, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo podemos poner en práctica o cómo puedo aplicar cómo podemos aplicar a nuestra vida cada uno de estos libros que hemos estudiado ahora? A ver, si nos puede comentar, por favor. Ya, profe, este, el libro de Job me enseña a que tenemos pues que ser valientes, estar firmes, aún en nuestras pruebas y nuestras acciones. Eh, Siempre, ¿no? Poniendo a Dios por delante en todo. Ese sería el libro, la enseñanza del libro de Job para mi vida. Ahora el libro de Salmos. El libro del Salmo nos enseña que dice que tenemos que expresar nuestra oración, demostrada siempre en la alabanza, como dijo usted en la oración. eh, Así podríamos expresar, ¿no? Nuestra adoración al Señor. Eso no, para mí nos enseña el libro de Salmos. Ahora el libro de Proverbios dice que tenemos que conocer a Dios para adquirir sabiduría primeramente. Eh, Eso sería lo de Proverbios. No sé si me estoy explicando, quizás lo he hecho muy corto. El libro de Eclesiastés me enseña a que tenemos que decir la verdad en medio de nuestras vanidades muchas veces. Y por el último, Cantares de Cantares, que tenemos que expresar el amor que tenemos con nuestra pareja. Solo así también estamos en comunión con Dios. No sé si me expliqué o es muy resumido lo que dije. Ya, ya, hermana. Bueno, ok. A ver, ¿quién más? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Yo, Hermana, pastor, Yo, yo, a ver, bueno, yo, hermano, vamos a escuchar primero a la hermana Litsi, ¿ok? ya, así igual al punto como dijo la hermana anterior. Bueno, en Job podemos tomar en práctica en nuestra vida, aún en este tiempo, de mantener nuestra fe a pesar de los momentos difíciles que nosotros estemos pasando. Vemos la vida de Job, que a pesar de todo lo que él pasó, nunca negó a Dios, nunca negó su fe. Y también, en vez a veces de quejarnos de las situaciones,
poder preguntarle a Dios por qué nos pasa, ¿no? A veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida que nosotros como seres humanos no podemos entender en el momento, pero luego cuando pasa el tiempo entendemos por qué hemos pasado esa situación, que en un momento quizás no lo vimos favorable para nosotros, pero luego Dios nos muestra aún el propósito por el cual pasamos esas situaciones que nosotros mismos como seres humanos no comprendemos muchas veces. En el libro de Proverbios, algo que siempre, ¿no? Dice, si quieres sabiduría, lea Proverbios. Pensar siempre antes de actuar, ser responsable. A veces cuando nosotros estamos molestos, y he aprendido yo, de poder callar, porque si en ese momento de furia nosotros respondemos, podemos aumentar el problema en vez de disminuir y decimos cosas a veces que lastiman a las otras personas que luego nos arrepentimos. Por eso es muy importante que nosotros podamos pensar un momento, ponernos en la situación que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Entonces, ¿cómo debe ser aún mi comportamiento en esa parte, no? Pensar antes de actuar. En el libro de Eclesiastés, valorar el tiempo, ¿no? El tiempo y pasar tiempo con nuestra familia, valorar todo lo que Dios nos da, buscar propósito en nuestra vida. A veces nosotros vamos tras nuestros placeres, nuestros deleites que queremos, ¿no? Como aún la palabra dice que a veces pedimos tantas cosas a Dios y no se nos cumple porque pedimos para nuestra satisfacción, para nuestra jactancia. Entonces es muy importante que valoremos el tiempo. Sabemos que eso no regresa, ya no va a volver las 11 de la mañana de este sábado, ¿no? Ya pasó. Valorar el tiempo más que todo. Y en el libro de Cantares, respetar las relaciones amorosas, valorar el amor sincero y más que todo practicar, ¿no? El respeto, la fidelidad y el amor entre todos, ¿no? No solo entre pareja, también entre las personas que nos rodean, pastor. Eso podría acotar. Ya, hermana, muchas gracias. ¿Quién era? Hermano Armin también era, ¿no? A ver, hermano. Amén, pastor, se me fue un rato el internet. Ya, pastor, en cuanto al libro de Job, yo creo que todos los cristianos en algún momento siempre atravesamos eh, pruebas, sufrimientos, tribulaciones, ¿no? Y ahí nos, nos enseña, ¿no?, a estar firmes en la fe hasta lo último. Y eso hizo Job, ¿no? Eso nos enseña, digamos, a que tengamos fe siempre en todo momento, a creer en Dios, no perder la fe. Libro de los Salmos es en cuanto a la alabanza y a la adoración. En todo momento podemos tener esa comunión con Él, estar en alabanza y nos enseña a adorarle a Él, ¿no? Alabarle. Los proverbios nos enseña sabiduría, siempre estar buscando sabiduría en Él para aplicarlo, ¿no?, en nuestra vida diaria. En cuanto a Eclesiastés, nos enseña a encontrar un equilibrio en todo sentido de la vida, porque ahí a veces estamos afanados, habla del afán de la vida, de la vanidad de la vida, y al final, el fin del todo dice es temer a Dios, ¿no? Entonces, tener un equilibrio en todo sentido de la vida. En cuanto a cantar de los cantares, tener una relación íntima, plena con Dios, encontrar el amor verdadero que es en Dios, ¿no? Eso sería, pastor. Ok, muchas gracias, hermano. Va a disculpar, recién estoy leyendo sus preguntas que usted escribió ahí. Y bueno, pero ya el hermano Edwin ya lo había contestado, ¿no? En el chat del Sí, en grupo. ese cuadrito no veía ahí, pero está ahí con un guión, entonces quiere decir, digamos, de tal Ajá. salmos a tal, entonces no veía, pero ya está ahí, pastor, en el cuadrito. Y gracias, hermano Evin, también, ahí me di cuenta. Amén. Si no hay nadie, yo después del último. O cuando guste, pastor. Amén. Bueno, hermanos, falta un minuto. Vamos a ir cerrando. Y es importante, ¿no?, que podamos entender, ¿no?, cómo podemos poner en práctica, cómo podemos aplicar estos libros a nuestras vidas, ¿no? Eh, Entonces ahí podemos partir para sacar muchas enseñanzas, incluso en nuestras iglesias, ¿no?
nuestras predicaciones tienen que ser en ese sentido también, ¿no? Tienen que ser exhortaciones, pero también para que pongan en práctica durante la semana nuestros feligreses, ¿no? A la persona que nosotros lideramos también, ¿sí? Muchas gracias, hermano. El próximo sábado no tenemos clase porque tenemos actividades por Semana Santa en diferentes iglesias. Entonces, para que podamos estar tranquilos en las diferentes actividades de Semana Santa, es semana especial para nosotros, ¿no? Eh, en realidad, todas las semanas deben ser especiales, ¿no? Pero por calendario, esta semana es un poquito movida para muchos, ¿no? Doctor Rana, ¿nos puede dirigir una oración, por favor? Claro, pastor. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos seguir aprendiendo, Señor, cosas que tú tienes para nuestras vidas, papá. Te pedimos que nos ayudes, Señor, esta semana, todo este tiempo, Señor, a seguir conociendo, Señor, de ti, conociendo, Padre Santo, tus palabras, las verdades, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por el pastor Israel, Señor, bendecimos su vida, Señor, bendecimos su ministerio, mi Dios. Gracias por las personas, Señor, que están arriba, Señor, en el CIED, papá. Bendícela, Señor, guárdala, Señor. Y te damos gracias por su vida, porque ellos están empeñados, Señor, su vida en llevar tu palabra, en formar discípulos, Padre Santo, para tu gloria. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición para el resto de esta semana y ver la subsiguiente, Señor, de encontrarnos, papá. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios los Amén, amén. bendiga. Bendición.